Hermanos, a todos, de parte mía y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo puedo sorprender, hermanos, con las cosas mías, puedo sorprender, pero en el modo que somos los cristianos, yo a veces me cuesta creer que es el día de resurrección del Señor. Cuando yo era superintendente allá en la escuela de Manhattan, yo tenía la boca un poco fuerte con los hermanos, porque yo tengo la filosofía, aunque parezca un aguafiestas, aunque digan, ay, pero ahí viene el pastor otra vez a reprochar y a pelear. Yo prefiero una verdad áspera que me ayude y no una verdad popular que me lleve al infierno, o una verdad popular muy suave que me ayude a acomodarme más en mi casa. Cuando yo veo cumplido el tiempo del servicio y yo veo en la iglesia solamente personas de avanzada edad y con limitaciones de salud, yo digo, ¿y dónde está el pueblo del Señor? ¿Dónde está el pueblo del Señor? Usted sabe que estamos conmemorando la resurrección de Cristo. Cristo con su resurrección demostró su poder absoluto sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mismo diablo. Pero qué lindo testimonio sería que la gente afuera dijera, ¿y qué le pasa a esa gente que están ahí afuera queriendo entrar? Y alguien diga, no, son cristianos agradecidos que quieren entrar a la iglesia. Bendito sea el Señor, que están tempranos aquí en la casa del Señor para entrar. Hermano, ustedes van a tener que aguantar, sí, las reprimendas que yo doy, porque yo no soy un pastor tradicional. A mí me gusta decir las cosas como las siento. Hay pastores y líderes que le importa que los miembros duren meses sin venir a la iglesia. No les importa en lo que andan las ovejas. A mí sí. A mí sí. Primero porque los amo. Usted no se imagina cómo los amo. Y segundo, dice esta palabra, que el ministro tendrá que dar cuentas a Dios. Usted sabe. Y yo procuro, hermano, dentro de mis limitaciones, dar lo mejor como pastor. Llámeme en una necesidad para que usted vea que no es de la boca para afuera. Pero cuando hay que amonestar a la iglesia, la amonesto. No hay razón para que la iglesia, no parece un día de resurrección, parece un día de derrota, parece un día de desaliento. Agolpémonos ahí afuera, que es un mensaje al mundo de que somos hombres y mujeres agradecidos del Señor. O si no, vamos a decir entonces que ustedes saben que cuando empezamos la iglesia, los servicios los empezábamos a las 11 de la mañana. Esta es una hora ideal, hermanos. Esta es una hora ideal, las 2 de la tarde. Pero vamos a tener que anunciar las 11 de la mañana, a ver si llegamos a tiempo a las 2. Sí, porque parece que siempre estamos, como dicen por ahí, asando batata. Dejamos algo hirviendo. Andamos rápido a última hora. No hemos aprendido así de Cristo, hermanos. No hemos aprendido así del Señor. El Señor sí era previsor. El Señor se adelantaba a las cosas. Pero cuando yo veo a las personas más avanzadas de edad en la iglesia y con muchos problemas de salud, que son los primeros en estar aquí, y nosotros, los que tenemos un poco de fuerza todavía, rezagados a la iglesia, como que Cristo fue derrotado. Hermano, Cristo es un gran vencedor. Por eso resucitó el domingo. Por eso nosotros adoramos y glorificamos al Señor el domingo, el primer día de la semana, como es hoy. Pero demuéstrenle al mundo que Jesucristo vive, hermanos. Que los conductores digan, ¿y qué es lo que le pasa a esa gente? No, son cristianos que quieren entrar a la iglesia a glorificar el nombre del Señor. Esto es un mensaje al mundo. Yo me enojaba allá en la iglesia bautista y yo espero que la iglesia nuestra no sea así. Que no cojan malos hábitos, hermanos. Que no cojamos malos hábitos. Pero Dóreme es testigo que cuando yo era superintendente, yo les decía a los hermanos, perdone que se lo diga otra vez. Pero ojalá nosotros en la entrada de la iglesia nos agolpemos, queriendo entrar a la casa del Señor. Porque el salmista decía que más vale un día en tus atrios que 1000 días fuera de él, decía el salmista. Y decía él, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, hermanos, perdónenme el reproche,
Yo pido perdón de parte mía, porque a Dios yo no lo disculpo. Pero vuelvo y les repito, yo prefiero una verdad áspera que me ayude en mi vida espiritual y no una verdad popular que me va a llevar al infierno. Esa es la filosofía, hermanos, que tengo. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Ayúdenme a no anunciar los servicios para las 11. A ver si estamos aquí temprano a las 2. Porque yo no sé qué es lo que pasa. Bendito sea el Señor. Pero hermanos, lo hago porque los amo de verdad. De todo corazón los amo. Ustedes no se imaginan cómo yo les amo a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Como dijera Zoraida, hermanos, oremos por nuestros enfermos. Loida ha seguido muy afectada de salud. Qué bueno que tenemos a Ana por acá, a Ana Gómez. Ana ha tenido muchos avatares. Gracias por ver a Venecia también. Hermano, hay gente con muchas luchas, con muchas batallas, mayormente con la salud. No dejemos de orar, no dejemos de estar unidos como un solo hombre, orando por nuestros enfermos y orando por los sanos para que no se enfermen, como decía un pastor por ahí. Bendito sea el Señor. Pero sí, hermano, estamos al pie del cañón con nuestras oraciones delante de nuestro Dios. Ya Zoraida anunció, hermano, lo de los celulares, hay que ponerlo en vibración. Recuerden también que al final del servicio nos saludamos allá, en el labio, allá adelante, en la entrada. Así vamos creando hábitos, ¿usted ve? Porque a veces nos agolpamos mucho acá y se me van hermanos que tienen que irse muy pronto, entonces yo dejo de saludarlos y saber cómo están. A mí me gusta saber cómo están mis hermanos, a ver en qué los puedo ayudar. Sea en la oración, en lo monetario, en lo que sea. Pero me gusta estar involucrado con mis hermanos siempre. Porque a eso me llamó el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y prepárense para esa gran fiesta, porque como dijo Zoraida, vamos a nuestro 5º aniversario ya. La iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor. Gloria a Dios. Y todo para honra y gloria de Dios Padre. Porque podemos decir, ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Esto no es por habilidad, esto es que el Señor se ha complacido. Hermanos, vamos a entrar en materia en esta tarde preciosa. Y el tema del mensaje de hoy, ni la tumba ni la muerte pueden resistir el poder de Cristo. Y mire, hablar de la muerte es la muerte. Es un imperio la muerte. La muerte inmoviliza. La muerte trae tristeza, la muerte trae muchas lágrimas. Y me van a acompañar el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Es el primero de los evangelios. Con el Evangelio de Mateo comienza el Nuevo Testamento. Con el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer desde los versos 45 al 61. Y ustedes me acompañan, los que puedan, se ponen de pie, como soldados fieles del Señor. Nos ponemos de pie, como una forma de respeto al Señor. Y los que no puedan, entendemos también, hermanos, porque a veces hay limitaciones también de salud. Mateo 27, del 45 en adelante, dice la palabra del Señor. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre. Y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad
y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres. Dios te bendiga, papá. Muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Hermanos, acompáñenme brevemente al Evangelio de Lucas, capítulo 8, 2 versículos nada más. Lucas es el tercero de los evangelios. Mateo es el primero, Lucas es el tercero en el Nuevo Testamento. Y el capítulo 8 dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Cerremos nuestros ojos. Padre eterno, Padre celestial, estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Y venimos, Señor, poniendo nuestra propia incompetencia delante de ti. No somos competentes si no tenemos la presencia de tu Espíritu Santo. Somos ciegos, somos pobres, somos desventurados y desnudos. Si la luz de tu Espíritu no nos guía, Señor, a través de este mensaje de tu palabra. Padre, ayúdanos a ver tu gloria a través de esta homilía. Gracias por estos hermanos y amigos que nos acompañan en este día glorioso que conmemoramos la resurrección del Señor, ya que la tumba ni la muerte tuvieron el poder para mantenerlo encerrado. Gracias, Señor, por esa gran verdad. Dirígeme, Padre, dame sencillez, dame la humildad del Espíritu, que yo no traiga mis ideas, Señor, sino la palabra que la iglesia necesita. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Pero yo veo caras nuevas en la iglesia. Yo quiero que alguien me dé los nombres de las personas que nos visitan. Ella es una amiga de mi hija y la hija por ahí. Oh, está por la iglesia tuya. ¿Y cuál es tu nombre? Celeida. Celeida. Amén. Qué lindo nombre. Gracias. Celeida es la primera vez que viene a la iglesia junto con nosotros, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Te vamos a tener en oración para que el Señor te ilumine, porque son tiempos extraños y difíciles y hay que buscar del Señor. Amén. Sí, que Dios te bendiga. Quiero quedarme con tu nombre y lo de tu familia también, y los planes que ustedes tienen para presentarlo en oración. Amén. Tú sabes, para que Dios le abra camino a ustedes y le conceda las peticiones de su corazón. Amén. Dios te bendiga y esperamos serte de bendición esta tarde. Amén. Te puedes sentar. ¿Cómo? Una de ellas. Carmen se llama. Ay, gloria al Señor. Carmen, Dios te bendiga. ¿Y tú vives aquí, en New York? Ah, pero tú vas a tener que venir con más frecuencia. Venecia, ya tú tienes una misión. Tráeme a Carmen para acá, para la iglesia. Gloria al Señor. Y no te creas, Carmen, al verte a ti, me recuerdo en nuestras oraciones por la juventud.
para que el Señor traiga jóvenes a la iglesia. Digo que el Señor traiga gente de todas las edades. Amén. Pero se necesita la fuerza de la juventud. Que Dios te bendiga, Carmen. Esperamos serte de bendición. Y una bienvenida a todos sin excepción, hermanos. A todos. Creo que es el sobrino tuyo, Ana, que está allá sentado al fin. No, veo a Eli allá atrás, junto a Deronte. Eli, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me pareció ver tu sobrino, Ana. ¿Tu sobrino anda por acá? Mi nieto con la mamá que está ahí. Ok, qué bueno. Ella es la mamá de mi Nos gozamos y nos alegramos. Amén. Hermano, Cristo murió como cualquier infeliz en la tumba. Y esto no está escrito, pero yo me atrevo a creer que Satanás, al verlo tan frágil, al verlo tan débil, Satanás dijo, le gané. Mira cómo está. No sabiendo que la victoria extraordinaria se estaba librando ahí en la cruz del Calvario. La batalla de la eternidad, la batalla de los siglos, Cristo la ganó en la cruz. Y es la Biblia que nos manda a ser débiles delante del Señor. ¿Para qué? Para ser fuertes delante de Él. Dios nos manda a humillarnos para entonces exaltarnos. Y fue la gran victoria. Ningún hombre, por muy brillante que sea en el mundo, ha podido vencer la muerte. Ninguno. Salvo Cristo Jesús. Salvo el Señor. Y ahí está el testimonio de una tumba vacía, de una piedra removida. Y vamos a hablar de ella más adelante, hermanos. Esta exclamación de Jesús es interesante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice y clamando a gran voz. Usted sabe que un clamor es un grito desesperado que uno da. En este caso es un grito de angustia, porque hay un segundo clamor en el versículo 50. Y hay que ver la naturaleza de los diferentes clamores que hizo el Señor acá. Hay que ver el estado de ánimo. Aquí el Señor, Él lo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y fue una de las palabras que tuvimos el viernes, que Ana Gómez muy sabiamente pues la compartió aquí con nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El clamor, hermano, aparece dos veces, en el verso 46 y en el verso 50. Dice a gran voz, dice. O sea que se repite la expresión. Y el clamor de Jesús hacia Dios ya había sido profetizado en el Salmo 22, allá en el Antiguo Testamento. Salmo 22, versículo 1. Que había sido dicho, porque hermano, lo que Dios dijo en el pasado guarda una concordancia perfecta con el tiempo de Jesús y aún con los tiempos que nosotros vivimos. Lo que Dios dijo en el pasado, súbase a las azoteas y proclámelo, porque se va a cumplir lo que Dios dijo. Entonces esto se cumple en el Salmo 22. Había sido profetizado en el Salmo 22:1. Y clamor es un grito fuerte. Es un grito fuerte, hermanos. Una expresión desesperada de alguien que ha llegado al límite de su agonía. Este en particular. El otro clamor es de una naturaleza diferente. Y lo vamos a ver en un momento. Hermano, ¿por qué Jesús llegó a ese punto? Siendo el perfecto Hijo de Dios, Jesús no pecó. ¿Y por qué llega a ese punto de angustia? Donde Él mismo declara que el Señor le abandonó. Hay tres razones potenciales por las cuales Jesús llegó a ese punto. Y si alguien le pregunta en algún momento, para que usted sepa cómo contestarle, bendito sea el nombre del Señor. Primero, el enorme peso que Jesús se puso sobre los hombros por el pecado de toda la humanidad. Por eso Jesús llegó a ese punto de angustia, porque cargó con el peso de todos nosotros. Segundo, su voluntaria y completa identificación con el pecador. Usted dirá que viene a hacer lo mismo que yo dije al principio, pero no.
esto tiene una acentuación personal. Jesús se identificó con el ladrón, con el asesino, con el violador, siendo inocente. Piensen en eso. Se identificó de manera voluntaria y completamente con el pecador. Y usted sabe una cosa, que en cierto modo eso lo convierte en un enemigo de Dios. En cierto modo, eso convirtió a Jesús en un enemigo de Dios. Para amistarnos a nosotros con Dios, mire qué gran ironía. Para poder amistarnos con Dios. ¿Por qué Cristo, asociando o asumiendo el pecado, en cierto modo, se convirtió en un enemigo de Dios? Porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 21, verso 23. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo prefirió, hermanos, recibir el castigo por nosotros, haciéndose maldito Él, para salvarnos a nosotros. Usted lo puede encontrar eso en Gálatas 3:13. Se puso en el medio de la ira de Dios, el castigo que nos correspondía a nosotros. Él dijo: Señor, dámelo a mí, dámelo a mí. Y se puso en el lugar que Él nos correspondía. Y eso es algo que nos debería mover a estar siempre agradecidos, adorando y glorificando al Señor. No importa lo que tengamos que hacer para darle al Señor lo que Él se merece. No importa la distancia que tengamos que recorrer. No importa los esfuerzos que tengamos que hacer para agradar al Señor en todas las cosas. Y es interesante, hermanos, es interesante. Es interesante. Ya la resurrección de Cristo había sido también profetizada en el pasado. Muchos siglos atrás ya había sido declarada y profetizada. Si usted viaja al libro de Oseas, que es uno de los profetas menores, el profeta Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2, y en esos versos usted va a ver la obra redentora de Cristo en la cruz. Y Cristo no había venido al mundo cuando Oseas hizo esa declaración. Oseas 6, 1 y 2 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día resucitará. No hay nada más claro que ese versículo para apuntar al Calvario. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nos dará vida después de 2 días. Como si aún la muerte de Cristo, antes de resucitar al tercer día, hubiera sido como la savia que alimenta las ramas del árbol. Porque dice 2 días y dice después resucitará. Y como que nos trae la idea que mientras Jesús estaba en la tumba, todavía el poder de Dios estaba trabajando para darnos la savia a nosotros, que somos las ramas. Somos las ramas que hemos sido insertadas allí. Alabado sea el Señor. Y dice el verso 50 que otra vez clamó a Dios. Otra vez clamó al Señor y entregó el Espíritu. Ya este segundo clamor del del verso 50 es un clamor de confianza. Es un clamor de tranquilidad. Es un clamor de fe. Y entregó el Espíritu. Gloria al Señor. Él lo entregó. No es lo mismo que se lo arrebaten. Él lo dio de manera voluntaria. Mire cuánto valemos nosotros para el Señor. Ya Él nos vio desde la eternidad. Y fue Él que quiso morir por nosotros. Porque es fácil morir por gente buena, pero morir por gente mala. Ese ladrón que estaba allí, los dos antisociales, 2 enemigos públicos, 2 criminales. Y como decía mi esposa, uno de ellos le hizo una petición al Señor que activa cualquier cortocircuito,
Señor, acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Quizá la palabra más sabia que dijo este hombre en toda su vida fue esa, ya al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Fue sabio él. Y si la petición fue insólita, como que no resiste la lógica, la respuesta todavía es más fuerte. De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Ese dichoso ladrón, como digo yo, no tuvo necesidad de discipulado, no tuvo necesidad de ir a las aguas bautismales, no tuvo necesidad de nada, porque estaba a punto de morir. Si se hubiera quedado con nosotros, hubiera tenido que someterse a lo que el Señor manda en la Biblia, pero él no tuvo tiempo. De cierto, y estarás conmigo. Hay certeza en la palabra de Jesús, porque cuando Jesús nos dijo a nosotros, miren, ustedes van a estar conmigo, no hay nada que cambie esa palabra del Señor. El Señor no tiene mudanzas ni sombras de variación. El Señor nos dice una cosa ahora y otra después. Si el Señor lo dijo, el Señor lo cumple. Alabado sea el nombre del Señor. Y entregó el Espíritu, dice la palabra. Lo entregó. Él mismo dijo que nadie le quita su vida, que Él la pone de sí mismo. Ahí que está la belleza. Ahí que está la belleza, hermanos. Cristo tenía el poder de quitar de en medio todo lo que nos torturaron a Él. Pero el Señor sufrió por nosotros. Y pasaron cosas después de la muerte del Señor. El grueso velo del templo se rasgó de arriba abajo. Temblores de tierra, dice la Biblia. Rocas partidas, tumbas abiertas y santos resucitados. Mire qué gran impacto trae al mundo cuando el Señor muere, cuando el Señor expira. Solo Mateo, hermano, solo Mateo registra este episodio de la radiante e irresistible resurrección de Cristo, que fue tan poderosa que muchos santos que ya habían muerto salieron de las tumbas. Oiga, qué radiante e irresistible el poder de Cristo. Resucitaron. Y fue un hecho histórico, no un rumor, porque dice que fueron a la santa ciudad y se presentaron a muchos. Eso son pruebas indubitables. Eso no es cuestión de que ay, este es un religioso y se le ocurrió eso, se lo inventó. Ese es un hecho histórico y eso solamente lo registra Mateo. Usted no lo va a encontrar en ningún otro de los evangelios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vivamos como gente resucitada y llenos de poder. No vivamos como que estamos en la tumba todavía. Que reflejemos a Cristo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de mirar. Y usted va a ver el bien que nosotros le haremos a todos aquellos que se relacionan con nosotros. Porque la gracia de Dios está con nosotros, hermano. Entregó el Espíritu. Esa es una expresión que a mí me agrada. Entregó el Espíritu. La muerte no tenía poder sobre el justo e inmaculado Hijo de Dios. Él fue el que se puso en el lugar de los pecadores, pero Jesús no era por naturaleza pecador. Él se puso en el lugar de los pecadores. Por tanto, Él no podía morir. Piensen en eso. Él se puso, no era que era pecador. Él ocupó voluntariamente el lugar nuestro. Porque Él no podía morir, al menos que entregara el Espíritu. Había mucho poder en el Señor. Aquí no había fuerza que pudiera matarlo a Él. Entonces eso es importante, hermano, que lo tengamos en mente. Se puso en el lugar de los pecadores el Señor, de nosotros. Por eso se dice sabiamente por ahí que en cierto modo nosotros también matamos al Señor. En cierto modo, porque Él murió por nuestras transgresiones. Nos dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero que Él vino a dar vida, y no vida ordinaria. Vida en abundancia, la vida del Señor. Esos santos que salieron del sepulcro, no piensen ustedes que tenían una vida similar a la de Jesús.
No piensen. Jesús resucitó y ellos salieron de la tumba también. Pero no es la misma existencia. Ellos eventualmente volverían a morir. Esos santos que salieron de sus tumbas iban a tener lo que yo llamo vida existencial. Vida de aquí nada más. Pero ellos volverían a morir. A diferencia de Cristo, que al resucitar ya tiene una vida inmortal. Ya Cristo vive para siempre. Ya la muerte no le puede tocar. Igualmente cuando Él venga con sus santos ángeles, que Él nos llame a la presencia de Él, nosotros también resucitaremos. Hermano, proclame esas verdades. No importa que le digan anticuado, no importa que le digan ridículo, no importa que le digan fantasioso. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Y ya con nosotros se detuvo la muerte, los quebrantos, como yo he dicho tantas veces, la artritis, las despedidas ya terminaron para siempre cuando tengamos la reunión con nuestro Señor. Pero estos santos por un tiempo vivieron para volver a morir. Y qué bueno que se presentaron en la santa ciudad. A muchos, dice la palabra del Señor. Y el verso 54, porque no puedo abordarlos todos, me llama la atención el testimonio de un centurión. Cuando vio los acontecimientos que ya Jesús había entregado el Espíritu. Recuerde, a los cristianos se les acusaba de inventarse cosas. Esta gente tuvieron un delirio. A nosotros nos llaman fanáticos también con la Biblia. Pero este es un centurión romano. Este es un centurión romano. Él dice que cuando él vio un terremoto que surgió, Jesús habiendo entregado la vida, él dijo, ciertamente este era el Hijo de Dios. Testificó. Y eso, hermano, eso es sorprendente. Eso es sorprendente. Verdaderamente este era Hijo de Dios. La muerte de Jesús fue algo impactante. Incluso para el endurecido corazón de un centurión romano. Este hombre llevaba a cabo decenas y decenas, quizás cientos de ejecuciones. Pero al ver ese terremoto, al morir Jesús, él sabía que había algo único en ese hombre que moría allí. Él sabía que había algo diferente. Dice que se oscureció el sol a la hora más cruda, hermanos, de 12 a 3 de la tarde. Y eso no es casualidad. Ni un eclipse de sol tampoco. Había oscuridad total y había oscuridad espiritual. De ahí es que el Señor nos quiere librar de la oscuridad espiritual. Porque mientras el Señor está en la tumba hay oscuridad espiritual. Domina el infierno, domina la muerte. Porque el Señor de ellos está en una tumba hasta el tercer día que Él resucitara. El verso 57 a mí me interesa porque habla de un hombre llamado José. El verso 57 habla de un hombre llamado José. Dice que era rico. Y este hombre fue donde Pilato a pedir el cuerpo de su Señor. Porque él había apartado un sepulcro nuevo para que Cristo fuera puesto allí. Cuánta sensibilidad, hermano. Cuánta delicadeza. Él de manera egoísta podía haber dicho, bueno, ya yo soy un hombre rico, yo creo en Jesús, pero ya Él murió, que hagan los seguidores lo que ellos quieran con Él. Pero fue donde Pilato y pidió el cuerpo. Y puso una sábana limpia sobre el Señor. Qué tremendo gesto. Parece algo sencillo en estos tiempos, pero eso tenía implicaciones peligrosas en el tiempo que Él hizo eso. Porque se cree que Él pertenecía al Sanedrín, que es como la corte suprema de los judíos, se dice así, y era rico también. Alabado sea el Señor. Arimatea era una ciudad, hermanos, en la parte occidental del lago de Genesaret, pero la ubicación exacta no se desconoce. Por eso le dicen José de Arimatea, porque él venía de esa ciudad. Recuérdense, en estos tiempos los apellidos no existían. Los apellidos comienzan, creo que del siglo XVI, si la memoria no me falla. Martín Lutero, John Wesley, usted ve,
Ahí comienza. En los tiempos de Jesús y en esta cultura se decía el primer nombre, y para no confundirlo con otra persona se mencionaba el nombre del padre, de dónde había nacido, de dónde venía. José de Arimatea, porque era una región que estaba cerca de allí. La acción de José le daría un lugar de honor en la historia, en la mesa del Señor. Cuando se hable de la resurrección de Cristo, de su muerte y resurrección, esto le da a José un lugar de honor en la historia. Tan relevante es que él, José de Arimatea y María Magdalena, son mencionados en los 4 evangelios. Destacan su labor, su entrega, su adoración al Señor sin límite. Ya José de Arimatea en este punto no le importa lo que puedan hacer con él. Él quería el cuerpo de su Señor. Él lo quería, no importando las consecuencias. Yo le pido al Señor que me ayude a llegar a ese nivel. Decir, Señor, aunque tenga que perder la vida por ti, pero dame ese poder, dame esa entrega, dame esa tranquilidad, hermanos. Porque José de Arimatea estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de tener el cuerpo del Señor Jesús. Y me sigue impactando, hermano, la confesión del centurión romano. Tantas muertes y tantas crucifixiones que este hombre había supervisado. Ahora ve fenómenos sobrenaturales sobre la muerte de Jesús. Y dice el verso 61 que algunas mujeres estaban allí. Para muchos religiosos el ministerio de Cristo era como una piedra en el zapato. Rabinos no enseñaban mujeres en ese tiempo, mucho menos permitir que las mujeres le siguieran en público. Para ellos era una afrenta. No, mujeres tenían que ser hombres. Jesús permitía que las mujeres fueran parte de su séquito. Y aun cuando querían contribuir con sus bienes, Jesús los recibía. Y Jesús recibía la adoración que ellas les daban también. Pero la cultura en esa época le daba a la mujer un lugar inferior. Esa cultura era muy fuerte, esa sociedad con la mujer. Pero Jesús no, porque Jesús no era prejuicioso. Eso hace a Jesús un líder sin igual, al Señor Jesús. Pero los rabinos no enseñaban mujeres, hermano. Y hablando de mujeres, es interesante observar que en los 4 evangelios, los enemigos de Cristo eran hombres siempre. Piensen eso conmigo para que usted vea. Porque es curioso, es un dato curioso. Revise los 4 para que usted vea. Todos los enemigos de Jesús, los que quisieron hacerle la vida imposible, eran hombres. Las mujeres que se registran eran fieles y estaban dispuestas a lo que sea con tal de agradar a su Señor, de honrarle y glorificarle a Él. Bendito sea el Señor. Pero ahí estaban las mujeres y estaba María Magdalena. Alrededor de la vida de María Magdalena se han tejido tantas fantasías. Comentaristas de cine, personas que dan discursos, directores de cine también, han dicho muchas cosas alrededor de María Magdalena. Y ninguna de estas declaraciones está apoyada por la Biblia. Dicen que era una mujer atractiva y joven. La Biblia no lo dice. Dicen que era prostituta, que Jesús la salvó de la prostitución. La Biblia no dice nada de eso. Y dice también esos directores de cine que ella tenía un interés en Jesús romántico. Tampoco la Biblia apoya esas cosas. Pero usted se sorprende la cantidad de gente que andan creyendo esos rumores en el mundo. Andan creyendo todo lo que oyen porque no conocen las Sagradas Escrituras. No conocen, hermano, las Sagradas Escrituras. Y se han tejido muchas cosas alrededor de María Magdalena. Pero cosas sí podemos, hermanos, afirmar de ella con seguridad de María Magdalena. Era un corazón agradecido. Eso es lo primero. Jesús la liberó de 7 demonios. O sea, Jesús la libertó
en un estado de sufrimiento intenso. La Biblia no entra en los detalles de las repercusiones de esa posesión demoníaca, pero a nosotros lo que nos interesa es que la libertó. Bendito sea el nombre del Señor. La libertó de 7 demonios. Y mostró una gratitud, hermano, a todo límite, María Magdalena. María Magdalena fue la primera que recibió las palabras de los ángeles cuando Jesús resucitó. Fue la primera. Y eso es muy extraño en un mundo de hombres, en una cultura de hombres. Como yo decía en uno de los estudios, para algo tan grande podía haber sido Pedro, que era el líder del grupo, o Juan, el discípulo amado, que fue el que escribió este evangelio, un hombre. Pero Dios se complació que fuera una mujer, porque nada de lo que ocurre en la palabra es casualidad, hermanos. Nada. Todo lo que ocurre en esta palabra tiene una precisión asombrosa y una confirmación igualmente. Ella fue la primera en llegar. Ella fue la primera en oír estos seres angelicales que le dijeron: ¿por qué lloras? Ella fue la primera en oír al Cristo resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a mí me llama la atención cuando dice: algunas mujeres estaban ahí. Qué fidelidad tan impresionante. Ojalá nosotros vernos en la vida de María Magdalena. Qué fidelidad tan impresionante. No perdía de vista el cuerpo de su Señor por nada del mundo. Así debiéramos ser nosotros. Que nos digan fanáticos, que nos digan que estamos locos, pero esta locura nos va a dar vida eterna a nosotros. Esta locura nos va a llevar de esta vida a la vida que el Señor tiene preparada para nosotros. Y en el día del juicio, mucha gente que nos rechazaron van a decir: ay, pero si yo hubiera hecho lo mismo que ellos hicieron. Bendito sea el Señor. Es por eso, hermano, que debemos mostrar compasión ante las personas que aún no han creído en Jesucristo. Hay que mostrar compasión, hay que mostrar preocupación por ellos. Pero ni aún el deseo de Dios, y hoy présteme atención ahí, ni aún el deseo de Dios se va a cumplir en el mundo. Porque la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia, Dios quiere, Dios desea que todo el mundo se arrepienta y procedan al arrepentimiento. Por eso no tiene por tardanza su venida. Pero la gente no se va a convertir, la mayoría de la gente se va a perder en el infierno. Es con tristeza que lo digo, es con lágrimas que lo digo, que la mayoría de la gente se van a perder. Hay gente que van a decir: a mí no me hables de eso. Pero cuando estemos en la presencia gloriosa del Señor y venga ese juicio, wow, muchas personas, hermanos, se van a lamentar no haber hecho una buena decisión por el Señor aquí. Por eso este día es día de salvación, hermanos. El Señor resucitó y Él quiere resucitarnos. Usted dirá: ¿pero y de qué? Yo estoy vivo, yo estoy viva. No, sin tener a Cristo estamos muertos. Dice la palabra del Señor. Hay una sentencia sobre nosotros. El pecado de Adán nos mató a nosotros, sin nosotros querer. Pero qué bueno que hoy es día de salvación aquí en la iglesia. Bendito sea el Señor. Porque si el Señor resucitó, nosotros también resucitaremos. Gloria a Dios. Hermanos, yo le puse al título: ni la tumba, ni la muerte. Pero a eso le quisiera añadir que ni siquiera los problemas demoníacos podían resistir el radiante poder de Cristo. Porque si Cristo sacó 7 demonios de María Magdalena, no hay poder que se le resista al Señor. Por eso yo les digo, hermanos, identifíquense cada vez más con el Señor. Sin Cristo los problemas se ven súper grandes. Nos quieren ahogar los problemas.
Pero cuando estamos abrazados del Señor, llega un momento que le decimos a los problemas: yo te voy a mostrar qué grande es mi Dios. Y usted va a ver, hermano, con sus propios ojos, cómo los problemas se van a reducir a un granito de mostaza, al tamaño de un granito de mostaza, porque ha creído en su Señor. Eso fue lo que hizo María Magdalena, hermanos. No había poder para resistir la autoridad de Cristo. El testimonio y la determinación de María Magdalena, eso es lo que yo quiero dejar en tu vida en esta tarde. Amén. Tengamos la determinación que ella exhibió en todo tiempo, porque tuvo una fidelidad impresionante hacia su Señor. Imitemos la vida de ella, hermanos. Imitémosla. Y nosotros veremos los frutos en cada una de nuestras vidas. Pongámonos de pie, hermanos queridos, en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada mejor como el Señor. Nada mejor. Decía ahorita de la compasión a la gente que no han creído en Jesús. Porque una vez nosotros también estábamos así. Y alguien apartó tiempo para nosotros. Alguien oró por nosotros. Alguien nos invitó a la iglesia. Esa muchacha que yo lo he contestado a ustedes, se lo he dicho tantas veces a ustedes. Esa muchacha que me invitaba todos los días a la iglesia, yo llegaba a escondérmele a ella ya. Una persistencia. Yo la veía de lejos y yo hacía así. Hermano, yo quiero ser sincero con usted. Yo no quiero estarle disfrazando las cosas. Pero era tan grande el amor de Dios que ella tenía, y no éramos parientes. Leo busca del Señor. Leo busca del Señor. Y con el tiempo yo he agradecido la persistencia que ella tuvo conmigo. Porque ella sabía que yo me la escondía. ¿Usted cree que ella no lo sabía? Ella no era una persona tonta, ¿no? Pero el amor de Dios era más grande que las evasiones que yo hacía. Y nunca dejó de hablarme del Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer con la gente que aún no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo quiero, hermanos, que cuando el Señor llame allá, dice: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Y yo quiero preguntarle a Carmen si quiere aceptar al Señor en esta tarde como su único y suficiente Salvador. No hay nada mejor que tener a Jesucristo. No hay nada mejor que tener la salvación. Que cuando el Señor diga: venid benditos de mi Padre, nosotros correr a la presencia de Dios, a recibir vida eterna. Ya no habrán dolores, ya no habrá enfermedad, ya no habrán despedidas, ya no existirá el cementerio, no habrá necesidad. No existirán las cárceles tampoco en el reino de nuestro Padre, porque la Biblia lo dice y yo le creo a Dios. Carmen, yo quiero orar por ti. Pasa por aquí, ven. Ana, yo quiero orar por tu amiga también. Gloria al Señor, sí, orar por ella. Mira, esa es mi hija, pastor. Ay, sí, Dios te bendiga. Pero me es familiar la cara de ella. ¿Ella había venido? No. Ay, ay, ay. ¿Será que oramos constantemente por ella? Dios te bendiga. Gracias por venir a la iglesia. Dios te bendiga, amor. Dios te bendiga. Cerremos nuestros ojos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estas vidas que están aquí delante de ti, Señor, tú también moriste por ellas. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú viniste a morir por todos, Señor, pero solamente los que creen podrán tener vida eterna. Esa es la cláusula que está encerrada en Juan 3:16. Padre, con mi corazón en tus manos, yo clamo por estas vidas. Yo clamo por ellas junto con la iglesia. Porque en la reunión que tendremos contigo, queremos verlas a ellas también. Queremos verlas y gozarnos en el reino de los cielos. Padre, yo te las presento. Que tu Santo Espíritu las toque.
que no se sientan avergonzadas, Señor. Tú dijiste: el que se avergonzare de mí en este mundo, adúltero y pecador, yo también me avergonzaré delante de los ángeles de mi Padre. Porque, Señor, tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nosotros éramos parte de ellos. Repitan conmigo esta oración, repítanla simplemente, dénsela a Dios como una ofrenda. La oración en sí no tiene nada mágico, porque no somos supersticiosos, pero la oración acompañada de la fe puede mucho, dice la Biblia. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo no me avergüenzo de ti. Tú viniste, Señor, a sufrir una agonía que nadie se puede imaginar. Por mí, Señor, quiero ser digno de lo que tú hiciste por mí. Quiero declararte como mi Salvador. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Nadie me forza, Señor. Yo de manera voluntaria quiero aceptarte, porque a ti nadie te obligó a venir a morir por pecadores. Gracias, Señor. Y una muerte de cruz. Gracias, Padre, en el nombre. Te aceptamos, Señor. Y lo decimos llenas de alegría delante del ministro y de esta congregación. No nos avergonzaremos de ti. Ilumínanos para que tu Santo Espíritu nos indique dónde debemos servirte, porque hay que buscar un lugar donde crecer en tu gracia y en tu conocimiento, pero que sea la luz del Espíritu, no el indicativo de los hombres. Gracias, Señor, por aceptarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero darle un abrazo, porque ya ustedes son parte de la familia de la fe. Dios te bendiga, hermano. Te bendiga. Dios te bendiga. Dios te guarde, Carmen. Dios te guarde. Amén. Qué linda. Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Pues, hermanos, vamos a recitar nuestro verso lema de despedida. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.